Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a ser rápidos y yo creo que en un par de horas o tres he acabado con esta presentación. Bueno, aquí lo que podemos ver principalmente es el nombre del título dice todo, ¿no? Corpus lingüístico es aprendizaje autónomo, una tarea en Gram Express. Entonces al final creo que podemos explicar un poco cómo se combinan, ¿no? ¿Por qué se combinan estas cosas? ¿No? Cómo llegan a combinarse para presentar hoy esto aquí. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de pilotar el curso de Grammar Express, analizándolo antes de empezar a darlo. Estaba la sección en el aula, ¿no? Entonces hicimos el análisis de las necesidades que podíamos tener en esos encuentros síncronos, ¿no? Y cómo podíamos generar un movimiento previo en ellos, ¿no? Generar movimiento porque, claro, el grupo era un grupo de alumnos que estaban matriculados en un momento activos, en los cuales yo era su profesor y además ellos iban a ser, ¿no? Y eran de A22. Entonces podemos decir que el contenido era más un refuerzo en sí que un aprendizaje por completo. Entonces muchas de las tareas que están en el aula, que son muy buenas, podían quedar un poco desfasadas. Era buscar algo que los uniera, ¿no? Entonces ahí queríamos, claro, la estrategia, lo que queremos desarrollar es estrategias de aprendizaje, que fueran autónomos, que fueran colaborativos y que reflexionaran, ¿no? Que se creara reflexión. Y queríamos poner en contacto con la lengua. El uso de las muestras de lenguas reales, aquí es donde entra el corpus lingüístico. Entonces así tenemos unos objetivos que es implicar a los alumnos en el control de su aprendizaje, ¿no? Es decir, una de las competencias, ¿no? Que es el aprendizaje autónomo por parte de ellos. Promover que el alumno use los corpus lingüísticos para su aprendizaje, que si he dado cuenta es una modificación de los sticks, y convertir la sección en el aula de Grammar Express en una tarea de reflexión colaborativa, ¿no? Entonces la propuesta de la tarea, la excusa para esto es la wiki de lengua real. Pasamos entonces a ver cuál es la propuesta, ¿no? Es decir, qué implica esta wiki de lengua real y cómo lo hemos organizado, porque voy a intentar ser rápido para las 3 horas que tengo. Entonces tenemos, lo primero que hacemos, ¿no? El método como fue, es que durante las clases se expone, había una exposición. Planteamos la acción en del aula y la tarea que es la wiki de lengua real, que es recolectar ejemplos de lo aprendido, compartirlo y comentarlo, ¿no? Y después procedimientos de técnicas de búsqueda en diferentes bancos de datos. Entonces aquí es donde lo metemos. Entonces está Google, Ngram, Google Ngram, Lingüe y Corpus del español, ¿no? Entonces daros cuenta que Google, Ngram y Lingüe son fuentes conocidas por ellos, naturales, etcétera, y que ellos van a llegar fácil. El Corpus del español es lo que se sale un poco de fuera. Entonces vamos a ver cómo fue el paso a paso. En el paso a paso vemos que presentamos en clases, por ejemplo, lo utilizamos. Esto es un ejemplo de una duda en una clase respecto a una duda, un comentario sobre comida chatarra. Yo dije, anda, comida chatarra, para mí es más natural comida basura. Vamos a ver, sí, pero yo lo he leído en una página, bla, bla, bla. Vamos, buscamos en Corpus del Español. Entonces aquí se van exponiendo. Y yo voy mostrando todo el proceso. Y se va mostrando todo el proceso. Es decir, cuando abres la web, cuando entras en el web dialects, cuando marcas la búsqueda, cómo lo buscas, etc. Aquí fue una búsqueda de colocados abierta. Entonces pasamos, aquí ya ellos empiezan a familiarizarse con los corpus. Es algo que para ellos ya no es ajeno. Entonces aquí pasamos a la tarea, a la sección del aula y la presentación de la wiki de la lengua real. Entonces tenemos dos partes. Una es búsquedas libres, es decir, ellos leen, escuchan podcasts, ven películas, ven series, contacto con la lengua, entonces se les pide estar atentos para cuando aparezca algo que han estudiado, que lo busquen, lo anoten, ¿sí? O busquen el clip o cualquier cosa para compartirlo en la wiki. Y búsquedas guiadas y conscientes, es decir, ir a buscar exactamente de un lugar o de otro. Entonces aquí tenemos los ejemplos afinados en Google y Google Ngram, búsqueda de resultados en Lingüe, que al final es un corpus paralelo, y por último extraes muertas del corpus del español de Mark Davis. Entonces son como las tres fases en las que ellos van entrando poco a poco. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? De la búsqueda de ejemplos afinados. Aquí tenemos, le enseñamos los operadores de Google para buscar. Entonces aquí ya van buscando cosas concretas que pueden necesitar, ¿no? O frases, etcétera, ¿no? Ellos lo van combinando. Es un ejemplo de Ngram, que estos ejemplos son de la frecuencia del uso de estas palabras en los libros que están escaneados en Google, pero después si bajas dentro de la web
Tú puedes ir a los años, ir a las referencias y encontrarla, ¿no? Es otra manera de buscar, aquí podían buscar varias e ir mirando. Muchos de los resultados que salen unimos con Google son el lingüe, entonces puede ser tanto resultados que salen que vienen de la búsqueda en Google como ellos buscan directamente el lingüe. Y aquí, entonces, si os dais cuenta, ya ellos van dando un paso, ya van estando naturales. Entonces se les explica, aquí llegamos al momento en que se les explica cómo hacer las búsquedas en corpus del español. ¿Sí? Entonces se explica las maneras más básicas. Este, por ejemplo, que está aquí de NoClam, esto es simplemente, este es el post, ¿sí? Y entonces se les explica lo más básico para ellos, una mayúscula por lema, que en el fondo a ellos lo que se les explica es que la mayúscula es que si escriben el verbo cantar va a aparecer toda la forma conjugado, cantar, canté, cantando, cantamos, cantaron, ¿sí? En minúscula, entonces, pues, si buscan cantar, solo van a aparecer la forma que esté escrito cantar, ¿no? El resultado que va a sacar es solo cantar. Para la búsqueda, cuando no quieren, por ejemplo, cualquier carácter, que por ejemplo lo usaron con el sion, sion, etcétera, ¿no? Con los sustantivos masculino y femenino, entonces iban buscando ejemplos aquí, en lo que colocaban el afijo, ¿no? El sufijo en este caso, y entonces buscaba un solo carácter, ¿no? Y el posición, que es el tipo de palabra, que es este punto aquí. Pues aquí veis, por ejemplo, entonces un resultado de esta búsqueda que está aquí, que es más un nombre, más que, es esto, ¿no? Más remedio que, más tiempo que, más cosas que, pero así las combinaciones son infinitas. Es el resultado más o menos, por ejemplo, de una hice esta captura. Aquí, por ejemplo, buscaron el soy, buscaron su profesión y buscaron ejemplos, hay algún vídeo, alguien puso la canción de estoy aquí. Pero más importante que esto, más importante que el hecho de la wiki, ¿no? Es decir, de este resultado, es la discusión, es cómo ellos tienen que buscarse la vida, cómo ellos se convierten en el centro del aprendizaje, ¿no? Entonces, al final ellos son, no solo se desarrolla el aprendizaje autónomo, desde las consecuencias son muchas y además a medio largo plazo. Porque desarrollan un aprendizaje autónomo, ellos tienen que buscar lo que ellos han aprendido, ¿no? Entonces ya tienen que buscarlo porque además es buscar un ejemplo que tenga sentido con lo que han aprendido. Y esa búsqueda es una exposición directa a la lengua. Exposición directa a la lengua, pero ellos buscan en esa lengua. Entonces así conseguimos una conciencia lingüística importante y el desarrollo de estrategias, ¿no? Y para mí lo más importante, que la suma de todo esto, este aprendizaje autónomo, etcétera, la consecuencia más importante es que el alumno se convierta en responsable de su aprendizaje y los encuentros se convierten en reflexión. Al final las discusiones eran derivadas en cómo habían buscado, qué les había llamado la atención, si habían entendido mejor, si no, etcétera. Y después tenemos, bueno, y aquí ya tenéis unos corpus, ¿no? Luego podéis compartir la presentación, la bibliografía y si queréis alguna cosa más solo tenéis que preguntarme. Muchas gracias y espero que estas 3 horas no hayan sido aburridas para vosotros.